Dice la palabra que la escritura, ¿verdad? Es como miel y habla nuestra vida. El Señor tiene un mensaje, tiene palabras para nosotros en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque eres bueno, Señor. Gracias porque hoy podemos venir a tu casa, podemos estar en tu presencia, adorar tu nombre, pero también, Señor, en esta noche queremos ser expuestos a la luz de tu palabra, a la verdad de tu palabra, Señor. Ayúdanos que podamos ser transformados cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que nos enseñes tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Podemos dar un fuerte aplauso a Jesús. Él está aquí en nosotros y entre nosotros. ¿Puedes ocupar tu lugar? El día de hoy continuamos la meditación sobre el libro el Evangelio que escribe Mateo. Llegamos ya al capítulo 20 y realmente han ocurrido muchísimas cosas en 20 capítulos. Desde el capítulo 1, ¿verdad? Que habla ahí la genealogía de Jesús y cómo es que proféticamente la palabra, el Señor, ¿verdad? Desde tiempo atrás mandó mensajes que vendría un Mesías. ¿Vendría un qué? Y la tarea o lo esperado, lo que se esperaba de este Mesías es que iba a restablecer el bienestar del pueblo de Israel. Recordemos que en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel estaba sometido bajo el imperio romano. Ellos pagaban, ¿verdad?, impuestos, ellos eran muchas veces maltratados por los romanos. Y cuando Jesús aparece y dice que, ¿verdad?, que Él es el rey y hay toda una controversia, hay un contraste. El día de hoy vamos a ver un pequeño contraste de lo que la gente esperaba que haría el Mesías con una declaración que hizo precisamente Jesús. Sabes, el propósito o uno de los propósitos de Jesús al venir, ¿verdad?, a la tierra y dar su vida en rescate por nosotros es que se estableciera o se fundara la iglesia. La iglesia somos tú y yo. Y sabes, muchas veces, Jesús dijo, ¿verdad?, que la iglesia o que los discípulos de Jesús seríamos sal y seríamos, ¿qué más? Luz. En medio de un mundo donde hay tinieblas, ¿verdad? Y muchas veces la iglesia, a veces hemos perdido un poquito el sentido de cuál es el propósito del que Jesús vino y dio su vida. A veces romantizamos o cristianizamos nuestra vida y la reducimos simplemente al hecho de vivir bien, de tener una vida cómoda, de tener una vida tranquila. Y no es que Dios esté peleado con darnos esta bendición, sino que hay un propósito por el cual Jesús vino y dio literalmente su vida. Y sabes, también llamó a hombres y a mujeres a que fuéramos sus discípulos. El día de hoy Jesús hace, ¿verdad? Ya en el capítulo 20, en el versículo, acompáñame por favor ahí, a Mateo 20, versículo 20 precisamente, versículo 17, Mateo 20, 17. La semana pasada, ¿verdad? El Señor nos habló acerca de los obreros de la viña y hoy Jesús va a anunciar su muerte. Versículo 17 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Sabes, esta es la tercera ocasión, al menos del capítulo 16 al capítulo 20 de Mateo, de esta narrativa, en que Jesús menciona que va a morir, que es necesario,
¿verdad? Que el Hijo del Hombre será entregado a los sacerdotes y a los escribas que buscaban, ¿verdad? Lo hemos visto en capítulos anteriores, buscaban una cosita para inculpar a Jesús y condenarlo y que muriera, ¿verdad? Era necesario, dice Jesús, que el Hijo del Hombre sería condenado a muerte y le entregaran a los gentiles para que le escarnezcan. Si nos adelantamos un poquito en la historia, esto se cumplió en el proceso, ¿verdad? En el que Jesús va a ser crucificado y recibe burlas y recibe palabras, ¿verdad? Es golpeado, es lastimado, es lacerado su cuerpo, echan suerte sobre su ropa, entre otras cosas, ¿verdad? Que narra la escritura de lo que vivió Jesús. Y Jesús dice aquí, es necesario que eso ocurra. Esta es la tercera ocasión que Jesús menciona esto y lo menciona en un contexto muy interesante. Menciona esto en un contexto muy interesante porque si vemos en el capítulo anterior hay una conversación. Cuando Jesús da estas palabras, pareciera que los discípulos todavía no han entendido de qué se trata la venida del Mesías. Jesús estaba profetizado de este Mesías, ¿verdad? Ahí en Isaías 61:1, y un día Jesús se levanta en la sinagoga a enseñar, ¿verdad? A leer este libro de Isaías y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel. Si recordamos la historia en estos 20 capítulos ya, ¿cuántas veces sanó Jesús a personas endemoniadas o personas enfermas? ¿Cuántas veces, verdad, habló Jesús verdades espirituales, verdades celestiales a través de parábolas, pero también en el principio, verdad, habló lo que se conoce como el mensaje o el sermón del monte, donde Jesús habla un contraste, ¿verdad?, de cómo es muchas veces el reino terrenal y la diferencia que en el reino de Dios se vive, cómo se vive en el reino de Dios. En el reino de los cielos recibes honor cuando sirves a los demás. Una enseñanza de Jesús, ¿verdad? Donde la venganza no se paga con venganza, sino con hacer el bien. Y donde es más rico no el que tiene más, sino el que da más. Son algunas de las enseñanzas que Jesús está enseñando, o que enseñó precisamente a los discípulos, a la gente, la predicación que él hacía. Unos la aceptaban, otros lo rechazaron, unos le seguían por conveniencia, otros permanecieron fieles, ¿verdad? Ocurrió de todo en esta historia. Pero esta es la tercera ocasión en que dice, subiendo ahora Jesús a Jerusalén. La primera vez que Jesús habla sobre su muerte fue en una ciudad que se llamaba Cesarea, y ahí Jesús hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy? Y luego cambia la pregunta y la direcciona a la gente que estaba con él. Y les dice, bueno, ¿y ahora quién dicen ustedes que soy yo? Esa es la primera ocasión en la que Jesús habla de su muerte. La segunda es en Galilea y la tercera rumbo a Jerusalén. En la primera ocasión que mencionamos, Pedro hace una declaración. Oye, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le responde, ¿verdad? Bienaventurado eres, Simón, Pedro, porque esto no te lo reveló, no te lo enseñó alguien, sino que el Padre te lo reveló. Y unos versículos más adelante, ¿verdad? Pedro hace también como que una declaración. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. El propósito de Jesús era morir en la cruz. Pero antes de morir,
Él iba a vivir por ti y por mí. A veces nos centramos mucho en que Jesús murió por nosotros. Sí, claro, Jesús murió por nosotros. Lo habla la Escritura, pero sabes, Jesús también vivió por nosotros. Estaba profetizado que el Mesías tendría que morir. Era un enviado, era alguien que Dios había o iba a mandar a la tierra, ¿verdad? Dando cumplimiento a la promesa que Dios había hablado a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra en el pacto abrahámico. Te bendeciré y serás bendición. Se cumple en Jesús. Aún antes, en Génesis capítulo 3, versículo 15, habla de la descendencia de la mujer que estaría en contra de la descendencia de la serpiente. Es la primera profecía que habla la Escritura sobre Jesús. Y se cumple. Y era necesario, ¿verdad? Que entonces este hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que éramos nosotros, viviera una vida en rectitud. Sabes, Jesús cumplió los 613 mandamientos que ordenaba la ley. La palabra dice, porque la paga del pecado es muerte. Jesús vivió para hacerse pecado, para hacerse pecador y morir en una cruz. Si el propósito de Jesús, o de que viniera, ¿verdad?, a salvar y dar su vida en rescate, era únicamente morir, pudo haber muerto desde que nació, de bebé, o en la adolescencia, cuando se pierde en el templo. ¿Recuerdan esa historia? A lo mejor pudo haber muerto ahí. Pero no era simplemente que Jesús viniera y muriera, sino que viviera una vida, repito, recta, dando cumplimiento a la ley. Mira lo que dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Segunda carta a los Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no había pecado. Jesús nunca pecó. Era semejante a nosotros, a los seres humanos, ¿verdad? Él era un humano, pero nunca pecó. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El plan salvador de Dios, el plan redentor de Dios era que Jesús muriera en una vida íntegra, en una vida santa. Sabes, Jesús habla muchas cosas de camino a la cruz con el Padre, pero solamente hizo una pregunta y tuvo que ver con, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios rechazó a Jesús en ese momento, literalmente lo rechazó, lo ignoró, porque Jesús estaba cargando el pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad estaba sobre él en ese momento. 33 años, ¿verdad?, tenía Jesús cuando llegó a la cruz. Ya en la cruz llevó todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, aún nuestras enfermedades, las cargó Jesucristo en la cruz para darnos ¿qué? Su justicia. ¿Qué es la justicia? Que Dios me acepte. Yo ahora no tengo que hacer algo para que Dios me acepte más que creer en Jesús. Por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Wow. A través de la fe recibimos la gracia de Dios. A través de la fe es que somos salvos. Por depositar nuestra confianza, nuestra lealtad, nuestro compromiso en Cristo, que dio su vida, que vivió para mí, para que yo sea bendecido, pero también murió para que yo sea bendecido y también resucitó para que yo sea bendecido. Él lo hizo todo. Era necesario que el Mesías muriera. El concepto popular del Mesías era muy político, repito.
La gente esperaba a un Mesías, a un político, ¿verdad? Que iba a restablecer la seguridad del pueblo de Israel, que iba a pelear contra Roma, que iba a traer todo un ejército para pelear, para matar a los romanos y que ellos quedaran en libertad. Y no solo eso, sino que también iba a arreglar la economía, iba a arreglar los baches, ¿verdad? De sus calles, iba a hacer muchísimas cosas. Pero, ¿qué tenía que ver toda esa parte con que ahora Jesús les dijo, ¿qué creen? El Hijo del Hombre tiene que morir. Todos tenían una expectativa de, bueno, ¿y cómo que nos dices que te vas a morir? Si todavía te falta hacer cosas por nosotros. Pareciera que los discípulos, ¿verdad? No entendieron ese contraste de, oye, pero ¿por qué nos dices que te vas a morir? ¿Por qué el Hijo de Dios tiene que morir? Tienes que bendecirnos, tienes que liberarnos, tienes que hacer esto. ¿Cuándo lo vas a hacer? Hacen una pregunta. ¿Cuándo va a ser reedificado, verdad? Todo el reino. Porque, sabes, como personas, como seres humanos, miramos lo que tenemos de frente, no miramos un alcance mayor. ¿Sabes cuál es ese alcance mayor? Es a través del Espíritu. Los discípulos no entendían, tenían una mentalidad material, tenían una mentalidad natural. Pero era necesario que el Mesías tenía que morir, porque hay una verdad espiritual detrás de ello. ¿Cuál es esa verdad? Que Él estaba dando su vida en rescate de toda la humanidad por el pecado. En el versículo 20 de Mateo 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabes lo que pides? ¿Puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. No sabían qué era a lo que Jesús se refería con beber de esa copa, pero ellos dijeron, bueno, pues si tú puedes, nosotros también podemos, vamos a estar ahí contigo, ¿verdad? Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Es cierto, sí, si yo bebo de este vaso, ¿qué crees? Tú también vas a beber. No le está dando la opción. Si nos damos cuenta, aquí dice, a la verdad de mi vaso beberéis. No le dice, tal vez vas a beber, o si quieres, puedes beber. Le dijo, es cierto, vas a beber de esta copa. Tal vez no ahorita, pero más adelante. Y claro que sí, bueno, sigue diciendo, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 escucharon esto, oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Sí, en el capítulo anterior recordemos que viene un joven rico y le dice a Jesús, oye Jesús, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús es, pues cumple la ley, ¿verdad? Cumple estos mandamientos. Y él dice, ¿sabes qué? Desde chico, desde joven, lo he hecho. ¿Qué más? Ah, bueno, entonces ahora vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y este joven se va. Y el punto central ahí es heredar el reino de los cielos. ¿Qué tengo que hacer para heredar? Y cuando Jesús le da esta respuesta al joven, estaban ahí los discípulos. ¿Y qué crees? Pararon la oreja. Sí, esa es una respuesta que querían escuchar. Imagínate que Jesús está hablando en este instante, en este tiempo, y tú estás ahí y Jesús está hablando sobre qué necesitas para heredar la vida eterna, el reino. ¿No te interesaría escuchar cuál es la respuesta? Claro que sí, pues los discípulos estaban ahí y pararon oreja.
Está hablando del reino. Pero este joven se va triste porque tenía un problema en su corazón con las riquezas. Amaba más las riquezas que cumplir con el propósito de Dios, con el plan de Dios. Jesús le dice, cuando el reino sea, Pedro dice, y Pedro le hace un comentario a Jesús y le dice, oye Jesús, ¿qué crees? Nosotros ya hemos dejado todo. Ese joven rico pues no lo hizo, pero nosotros sí, mira, dejamos nuestro trabajo, yo era pescador, tenía mis redes, tenía mi barquilla por ahí, pues yo tenía mi trabajo, lo dejé. ¿Qué me va a tocar? Yo sí ya lo hice, yo sí ya lo cumplí. ¿Qué me va a tocar en el reino? A veces nosotros pensamos de la misma manera, estimada familia, y pensamos, bueno, ¿y cómo Dios me va a bendecir? Yo ya vine a la iglesia, yo ya vengo al discipulado, ¿sabes? Traigo mi ofrenda y mi diezmo. Yo ya hice mi parte, merezco que Dios me bendiga. Merezco algo de parte de Dios. Pero la vida en Cristo no se trata de que merezcas algo, porque hay algo que se llama gracia. Y en la gracia de Dios ya está todo suplido. No tienes que agregar nada. Y entonces Jesús empieza a hablar. ¿Y qué creen? Es necesario que el Hijo del Hombre tenga que morir. Pues todavía con mayor razón. Entra como un pensamiento, ¿verdad? Híjole, heredar el reino de los cielos. Pues yo ya dejé todo y ahora Jesús ya está hablando de que se va a morir. Pues hay algo que sacarle, hay algo que yo pueda obtener. Y entonces viene esta mujer y habla con Jesús y le dice eso. Oye, ordena que en tu reino, ya que estás hablando que te vas a morir, pues mira, ya que estés en tu reino, ordena que estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda, se sienten. Y entonces habla Jesús después, ¿verdad? Tienen que beber, ¿podrán beber de la copa que yo voy a beber? ¿Acaso pueden beber? Sí, podemos. Y sabes, sí, esa copa, por ahí Jeremías capítulo 25 habla sobre una copa, de beber una copa, y tiene que ver con un contexto de odiar la maldad. Tiene que ver con la indignación contra el pecado y la maldad. Y hace una analogía y hace un comparativo sobre beber una copa. Y cuando Jesús está diciendo, ¿acaso pueden beber de mi copa? Está apuntando a eso. ¿Acaso ustedes pueden indignarse contra el pecado? ¿Acaso ustedes pueden indignarse contra la maldad como lo voy a hacer yo? Insisto, no les dio una opción. Les dijo, ¿pueden beber de esta copa? Ellos dijeron, sí podemos. En Hechos capítulo 12, Santiago muere asesinado. Bueno, lo asesinan. Muere. Apocalipsis, por ejemplo, nos narra que Juan fue exiliado a una isla y cada uno de los apóstoles, que primero fueron discípulos y después son llamados apóstoles, murieron de una manera, entregando su vida a Cristo, no renunciando. Tarde o temprano vivieron y bebieron de esa copa, no en sus fuerzas, sino que ahora ya estaba el Espíritu Santo en ellos, como ahora el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sabes? Vas a padecer, va a haber persecución por seguir a Cristo. Alguien se va a burlar de ti probablemente. Pero a veces, repito, comencé esta meditación con ello. A veces creemos que la vida en Cristo no va a tener problemas, que la vida en Cristo, ¿verdad? Él vino a solucionar mis problemas, Él vino a ayudarme a pagar la renta, Él vino a sanarme de alguna enfermedad. Pero sabes, ese no es el propósito por el que vivió Jesús y por el que murió. El propósito es que dio su vida para rescatarte, para que tú seas justicia, seas hecho justicia de Dios, para que Dios te acepte.
Él nunca garantizó que nos iba a enviar. Por el contrario, dijo, en el mundo tendrán, ¿qué? Aflicción. Si tú estás pasando aflicción, ¿qué crees? Déjame decirte. Puede ser que mejore esa aflicción o puede ser que empeore, no sé. Pero estás con Cristo. Pero Cristo está contigo. Puedes tener un problema muy grande, pero si Cristo está contigo, mira, si lo tengo a Él, lo tengo todo, ¿sí o no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Puede ser que esté la tormenta, todo lo que da, pero entonces me afianzo de su palabra. Si alguien te dijo que seguir a Cristo iba a ser azúcar, flores y muchos colores, te mintieron. Pero sabes, tenemos una perspectiva diferente de lo que es padecer. Los apóstoles padecieron con un propósito. Tú y yo padecemos circunstancias difíciles con un propósito. El Señor probablemente está trabajando en ti paciencia. O está trabajando algo en ti, pero no estás sufriendo por sufrir. Versículo 25 del capítulo 20. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Perdón. Sigue Jesús y les está confrontando. Hey, no han entendido, todavía no entienden. En el reino de Dios, las cosas son diferentes a como estamos acostumbrados en el mundo natural. En el mundo natural, ¿verdad? Vemos que el que es más importante es el que está sentado en la mesa y todos llegan y le sirven, ¿sí o no? Eso es lo que se acostumbra, así es. Pero Jesús dice, ¿pero qué creen? En el reino es diferente. El que es más grande es el que sirve más. El que es más grande es el que sirve más. Wow. No es así en el reino. Qué triste que Jesús ya está hablando por tercera vez de su muerte y los discípulos siguen pensando en una mentalidad o tienen sus pensamientos en una mentalidad meramente natural. ¿Para qué es entonces? ¿Sabes que el que está más grande, el que está en mayor o es mayor que todos, tiene mayor autoridad? Sí, eso es un principio. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Habla de aspectos de autoridad. Y sabes, la autoridad entonces, ¿para qué se da? Para mandar y decir qué se tiene que hacer. Ese es el concepto de autoridad que tenemos, ¿sí o no? El que tiene más autoridad es el patrón, es el jefe, es el que dice, vamos, no vamos, o sube, o baja, o ven, o vente, ¿sí o no? Eso es una idea de autoridad que tenemos. Pero entonces, si eso no es el concepto de autoridad que Jesús está hablando en ese momento, quiere decir que el que sirve más tiene mayor autoridad porque es el más grande. Pero entonces, ¿la autoridad para qué? ¿Autoridad para qué? Para servir. Porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Sabes? Todo el poder, toda la gloria, toda la exaltación, ¿de quién es? De Cristo. Él es el más grande. Él es el más grande. ¿Sabes por qué es el más grande? Porque es el que más sirvió. Es el que dio su vida para servir. ¿Para servirle a quién? Para servirnos a nosotros. Para servirme a mí.
hoy yo puedo servirme de ese sacrificio que hizo Jesús. La autoridad se da para servir a la iglesia. La autoridad se da en el matrimonio y en la familia. ¿Para qué? Para servirles. Para servir a nuestra casa, para servir en nuestra familia, para servir en la iglesia. Como discípulo de Jesús, como discípulos de Jesús, necesitamos reconocer su reino en nuestras vidas. Insisto, muchas veces visualizamos el reino de Dios y lo adaptamos a nuestro razonamiento, a nuestro entendimiento. Pero hasta aquí Jesús nuevamente vuelve a repetir otra vez: el reino, eso no debe ocurrir entre ustedes. Es diferente en el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con ceder más, tiene que ver con perdonar más, tiene que ver con amar más y tiene que ver también con servir más. Porque no es más rico o no es rico, la riqueza no consiste en cuánto tienes, sino en cuánto das. Es más bienaventurado dar que recibir. Y eso choca con nuestro concepto también de riqueza. Bueno, si yo tengo un buen empleo y gano bien, o tengo un negocio y me va bien, pues soy rico. O hay personas que dicen, pues soy rico y tienen su confianza puesta en una cuenta de banco. ¿Cuánto hay? Pues soy rico, tengo lo suficiente para vivir, pero no dan nada. Entonces, en el reino de Dios, eso no es riqueza. Eso es un lugar donde la polilla y el orín destruyen las cosas. Estás sembrando incorrectamente, y no porque esté mal que tengas solvencia económica, pero si basas tu confianza, tu fe en ello, entonces sí tienes un problema. Acompáñame por favor a la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. El Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. El Hijo de Dios vino a servirme a mí. Por ahí vimos, ¿verdad? O vamos a ver en un pasaje en la Escritura, cuando lava los pies de sus discípulos. ¿Cómo eran los pies de las personas en ese tiempo? Bueno, no había asfalto, ¿verdad? Entonces caminaban grandes distancias y seguramente tenían juanetes, ¿qué más? Ojos de pescado, tendrían uñas enterradas, de todo te puedes encontrar. Yo creo que si pidiéramos, a ver, muéstrenos los pies, todos los que estamos acá. Los pies siempre es como un tema complicado, ¿no? Que no me vean. Algunos olían mal. ¿Sabes qué pasó? Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tomó una toalla y se puso a lavar pies. Fíjate qué nivel de humildad, qué nivel de servicio estaba en Jesús que hizo. La carta a los Filipenses habla un poquito acerca de ello, pero mira lo que dice Romanos 6:22. Dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. ¡Wow! Cristo ya dio su vida por mí y en su muerte, ¿verdad? Y en su resurrección ahora somos hechos justicia de Dios. Ahora Dios ya nos aceptó. Ahora nuestro pecado fue eliminado, fue llevado, ¿verdad? A la profundidad del mar y Dios ya no se acuerda más de ello. Ahora soy libre del pecado y no solamente eso, sino que puedo nacer de nuevo, ser una nueva criatura. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17 dice que ahora somos nuevas criaturas, somos hechos nuevos. Ahora el pecado ya no tiene autoridad sobre mí.
Pero ahora que han sido liberados del pecado, ¿sabes que tú eres libre del pecado? Leímos que fue uno de los propósitos que Jesús vino. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió para traer libertad. ¿Traer libertad de qué? Del pecado. ¿Qué es el pecado? Es aquello que está en contra de Dios. Errar al blanco. Lo hemos comentado en otros momentos. Hay un punto aquí, ¿verdad? Hay una disciplina en los Juegos Olímpicos que tiene que ver con dar al blanco, ¿sí o no? Y tienes que disparar una flecha para dar ahí. Pero si esa flecha se desvía y no da en el blanco, esa es la definición de pecado. Por naturaleza, nosotros heredamos desde la caída de Adán y Eva la tendencia a pecar. El pecado era nuestra naturaleza. Dios decía, es por acá. El pecado decía, es por acá. Y entonces mi carne decía, sí, es por acá. Yo tomo esta decisión. Yo quiero esto, yo hago esto. ¿Por qué? Porque me gusta, porque contrario a lo que Dios deseaba en ese blanco. Pero ahora somos liberados del poder del pecado. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Implícitamente, ¿verdad? Entonces ahora el poder de la muerte ya no actúa sobre mí. Ahora disfruto de la vida de Dios, ahora disfruto de la vida abundante de Dios. Y esta es la vida eterna, decía, oró Jesús, ¿verdad? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Sabes que tú ya estás disfrutando de la vida eterna en este momento? ¿Por qué? Porque conoces a Cristo. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios. Qué interesante, porque cuando tú comprendes en qué consistió el sacrificio de Jesús, por qué era necesario que Él viviera y por qué era necesario que Él muriera por mis pecados, para librarme de mis pecados y llevar todo el tormento de la cruz sobre sus hombros, para que yo hoy pueda levantar mis manos y entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Cuando comprendes esto y el amor de Dios, o sea, esta es una manifestación del grande amor de Dios, del favor de Dios para mi vida. Cuando yo comprendo esto, ¿sabes? Hay una reacción que me lleva a servirle a Él. Por eso me gusta mucho este versículo, Romanos 6, 22, porque habla, ya eres libre del pecado, ahora estás puesto al servicio de Dios. Esa es la respuesta automática. Servir a Dios tiene que ver con servir a las personas. Servir a Dios tiene que ver con servir a la gente, servir en mi casa. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Todo discípulo de Jesús está a su servicio. ¿Hay alguien aquí que sea discípulo de Jesús? Amén. Entonces, si nuestro maestro, porque esa es la definición de discípulo, ¿verdad? Discípulo es aquel que hace o que sigue a un maestro. Si Jesús es nuestro maestro y Él se puso a lavar pies, Él se puso a servir, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Estar sirviendo. Porque entendemos lo que involucró su sacrificio. Hechos capítulo 9, versículo 6, está hablando sobre Saulo. Saulo está persiguiendo a los cristianos, en el libro de los Hechos, está persiguiendo para matar a los cristianos y que el mensaje de Jesús sea callado, sea quitado. Y entonces va Saulo, ¿verdad? Camino a Damasco y cae. Tuvo un encuentro con el Señor ¡fum!, lo ilumina y él queda cegado. Y dice el versículo 6 del capítulo 9, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Wow, qué impresionante. Las primeras palabras de Saulo, que después
será llamado Pablo, cuando tiene un encuentro con Cristo, sus primeras palabras fueron: ¿qué quieres que yo haga? Estoy para servirte. La pregunta aquí sería: ¿realmente nosotros hemos entendido en qué ha consistido el sacrificio, la vida y la muerte, la resurrección de Jesús, para que pueda decir yo: ¿qué quieres qué quieres tú, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres que haga? Wow. Y el Señor le dijo, porque sabes, el Señor habla. Que nosotros nos hacemos los sordos o como que no entendemos el mensaje es otra cosa. Pero si tú hablas con el Señor, Él te va a responder. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Alguien más. Mateo 8, versículo 15. Vamos a regresar un poquito en la historia en Mateo. Y Jesús viene a la casa de Pedro. Y Pedro tiene a su suegra y su suegra está enferma. Y está muy enferma, tiene fiebre. Y la fiebre en ese momento era una enfermedad mortal. Bueno, había una enfermedad, no recuerdo exactamente qué enfermedad es. Y uno de los síntomas de esta enfermedad es fiebre. Y literalmente causaba la muerte en días. No era la medicina tan avanzada como hoy la tenemos, ¿verdad? Una pastilla y se baja la fiebre. Bueno, en aquel tiempo no. Era una enfermedad seria que esta mujer seguramente ya estaba condenada a morir. ¿Estaba condenada a qué? A morir. Mateo 8:15. Entonces Jesús viene, le tocó la mano y la fiebre, ¿qué pasó? La fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. ¿Cómo se llama eso? Servicio. Cuando esta mujer entendió que ella se iba a morir en un par de días y que no había quien la pudiera salvar, y entonces llega Jesús y le toca la mano y la fiebre se va, su sentencia de muerte fue cancelada y ahora tiene una vida plena por vivir. ¿Qué hizo? Le sirvió en automático. No le preguntó a Jesús, ¿verdad? Oye, Jesús, ¿quieres que te sirva? Sabes, muchas veces nosotros pasamos mucho tiempo preguntándole a Dios: oye, Señor, ¿quieres que te sirva? ¿Cuál creen que es la respuesta de Jesús? Pues claro que sí, porque el Hijo de Dios vino a servir, no a que le sirvan. Si eres un discípulo de Dios, de Jesús, entonces eres llamado a servir. Ella se levantó y le preparó una comida. Otra historia, Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Lucas 8, versículos 1 al 3. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Nuevamente Jesús está predicando sobre el reino. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Además de los discípulos, ¿quiénes iban con Jesús? Mujeres que habían sido sanadas. ¿Y qué hacían esas mujeres ahí? Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado a 7 demonios. ¡Wow! ¿Sabías que María Magdalena tuvo 7 demonios? Y estuvo ahí en la sepultura de Cristo porque, bueno, entendió. Dice, de quien había sido expulsado 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza. Bueno, Juana y Chuza era un matrimonio. ¿Quién era Chuza? Administrador de Herodes.
O sea, era un matrimonio, era el administrador del gobernador de la ciudad, de todo el territorio. Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos. Mira, escucha esto. Y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. ¡Wow! Había personas, había mujeres que de su propio dinero, de sus propios recursos, bueno, no precisamente dinero, pero sí entra ahí, de sus propios recursos para el sostén de Jesús y sus discípulos. ¿Sabes? Servir a Jesús seguramente te va a costar tiempo, te va a costar dinero y te va a costar esfuerzo. Bueno, tiempo, esfuerzo y muchas veces dinero. Pero estas personas entendieron lo que Jesús había hecho en sus vidas. Les cambió la vida por completo. Estaban destinadas a la muerte. Muchas de ellas fueron sanadas de enfermedades. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido con Él por perdonarnos y salvarnos. El Hijo del Hombre vino a servir. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie un momento? La primera vez que Jesús anunció su muerte, confrontó a Pedro. Y una de las palabras que Jesús les dijo fue: bueno, si alguien quiere ser mi discípulo, entonces tome su cruz todos los días, niéguese a sí mismo y sígame. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, insisto. ¿Por qué? Porque el seguir a Jesús tiene que ver también con servir, con dar. El servicio es eso. Niéguese a sí mismo y sígame. El que quiera ganar su vida, la perderá. El que pierda su vida a causa de mi nombre, la ganará. En el reino de Dios las cosas son diferentes, son contrarias a lo que nosotros pensamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos entonces a caminar? ¿Cómo podemos entender o cómo podemos tener o vivir, experimentar una revelación de la gracia de Dios, una revelación del sacrificio de Jesús, del cómo vivió y del cómo murió para beneficiarme a mí? Hoy solo tengo que, a través de la fe, recibir lo que Él hizo por mí. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hebreos, carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Al fijar la mirada en Jesús. Yo tengo una pregunta para ti. En esta noche, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde has puesto tu atención? A lo mejor en un problema, a lo mejor en una situación, ¿verdad? En casa, a lo mejor con el esposo, hay problemas con la esposa, con los hijos, en el trabajo. ¿Dónde están tus ojos en esta noche? ¿Dónde está tu atención? A lo mejor te diagnosticaron alguna enfermedad y eso ha capturado tu atención, a lo mejor ha infundido temor en tu vida. Pero si hoy recordamos que Jesús vino a vivir por ti, a morir por ti, con un propósito, que seas hecho justicia de Dios. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Quién inicia y quién perfecciona nuestra fe? Jesús. ¿En qué momento pasa esto? ¿En qué momento ocurre esto?
cuando ponemos los ojos en Jesús, cuando ponemos nuestra atención en Jesús, cuando ya no importa nada más, cuando ya no importan mis problemas, cuando ya no importa cómo voy a pagar la renta, cuando ya no importa nada más que Jesús. Cuando me diagnosticaron una enfermedad, cuando a lo mejor mi hijo se va de la casa, yo no sé qué problema estés enfrentando, pero sí sé que si pones tu mirada en Jesús, pones tu atención en Jesús, Él va a infundir en ti fe. El autor y consumador, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Todos los días Él puede perfeccionar nuestra fe en la medida que caminamos con Él, en la medida que ponemos nuestra confianza en Él. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Morir en la cruz, los romanos, sabes, eran especialistas en la crucifixión. El mayor dolor posible por el mayor tiempo posible, una agonía extensa. Pero Jesús, ¿por qué soportó eso? Además de la vergüenza, ¿por qué lo soportó? Porque había un gozo que le esperaba. ¿Cuál era ese gozo? El fruto de su aflicción, ¿sabes quién es? Eres tú y soy yo. Jesús estaba padeciendo y era necesario que muriera, pero Él tenía la mirada en ti y en mí esta noche, para que solo podamos levantar nuestras manos. Dice, sin importar la vergüenza que esta representa, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Qué te parece si levantamos nuestras manos y simplemente adoramos al Señor? Espíritu de Dios, yo te pido que pueda haber un convencimiento. Trae un convencimiento. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de justicia, nos convence de juicio. Señor, hoy somos expuestos a tu palabra y comprendemos que era necesario que tú vinieras a morir, pero también era necesario que tú vinieras a vivir por nosotros, para que hoy podamos conocerte, para que hoy podamos servirte. Porque tú, siendo, Señor, el más grande en el universo, digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a esta tierra a servir, viniste a servirme a mí, y hoy puedo servirme de la vida de Cristo para ser salvo. Señor, ayúdanos a comprender esto, que tú compraste nuestra libertad del pecado y hoy somos tus siervos. Hoy te pertenecemos a ti. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, habla mi vida. Yo quiero hacer lo que tú has planeado para mi vida, pero háblalo. Tal vez lo hablaste en el pasado. Yo te pido que vuelvas a hablarlo. Recuérdame, Señor, tus palabras. ¿A qué me has llamado? ¿A qué me has puesto, Señor, para que yo te sirva? Con amor, con humildad, con sinceridad. No para servirme, no para sentirme yo que soy el más grande en esta tierra. Porque la mayor riqueza es cuánto damos, no cuánto tenemos. Que podamos dar tu presencia, que podamos compartir tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.